Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Con el tema del día de hoy, linaje escogido. Y esto basado en uno de los libros de Isaías. Algunos consideran que Isaías anuncia las buenas nuevas, y evangelio significa las buenas nuevas. Dice que cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación y que viene por los montes, etcétera. Oh, ponte en el monte de Sión, oh anunciadora, etcétera, etcétera. Y anuncia las buenas nuevas a través de el Mesías. Pero bueno, el punto es que Isaías también habla de los eventos futuros. En el capítulo 65 nos enseña de los cielos nuevos y la tierra nueva. El anhelo del mismo Dios que hizo cielos y tierra de tener esa misma preeminencia sobre todas las cosas. El hombre cayó y sabemos que vino la muerte, así vino el dolor, la enfermedad y muchas cuestiones como estas. Encontramos que Juan, el teólogo, en sus cartas dicen que para esto vino y se hizo carne, manifestado en Jesucristo. Dice, para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno. El anhelo y el deseo de Dios luego entonces es destruir toda aquella muerte para dar vida. Esos cielos y esta tierra van a desaparecer según la Sagrada Escritura, vienen cielos y tierra nueva, pero el creyente no va a estar esperando hasta que esté en el cielo y entonces glorifique a Dios, como en aquel corito cuando lo cantábamos tiempos atrás, que decíamos allá en el cielo no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Algunos lo creen de esa manera, reciben a Jesús y no quieren tener un encuentro, una comunión, una integridad, andar con Jesús. Están esperando estar allá en el cielo, donde entonces dicen sí lo vamos a alabar, sí lo vamos a glorificar. No, esto inicia desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, con las advertencias o las promesas o también las advertencias, decía yo, que Dios nos da. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué ofrece paz? Porque sabe que hay desesperanzas, desconfianzas, temores, miedos, etcétera. Pero en esas declaraciones de Isaías de los cielos nuevos y la tierra nueva, por allá en el capítulo 65 nos enseña y nos dice en el versículo 22, por ejemplo, no edificarás para que otro hombre habite y plantarás y que otro hombre coma de lo de tu trabajo. Pero llega el 23 y dice, no trabajarán en vano. Algo que el Señor siempre ha creído y querido es que lo que hacemos no sea en vano. No trabajar en vano. Bueno, dice, ni darán a luz para maldición. La descendencia, los hijos no fueron ni nacieron para maldición, dice Dios. Y si en Cristo estamos, pues mucho menos. Ahora, también dice, porque son linaje, es lo que quisiera disertar hoy. Linaje
de los benditos de Jehová, de Dios, del Señor, del Todopoderoso, del Altísimo, del Eterno, como querramos nosotros decir, pero dice aquí linaje, y sus descendientes con ellos. Vuelve a repetir, primero dice no darán a luz para maldición, y luego dice y la bendición será sobre sus descendientes. La descendencia será, dice aquí, bendita. No nacimos para maldición, sino en bendición. Ahora, dice en la oración 24, y antes que clamen, o sea, de las bendiciones de los benditos del linaje de Dios, o sea, los que hemos creído en el Señor, dice, antes que clamen, dice, responderé mientras aún hablan, dice el Señor, se compromete, dice, yo habré oído. Es hermoso porque es parte de las muchas bendiciones que Dios tiene para ese linaje que Pedro en su carta dice linaje escogido. Vuelvo a repetir, dice, antes que clamen responderé y dice la escritura, yo, dice Dios, yo. Ya ven que de pronto preguntamos, ¿y quién dice? Y el Señor dice, yo. Y como Dios no miente, va a cumplir. Y vuelvo a repetirles, dice, mientras aún hablan, yo habré oído. Pero decía yo, el tema es linaje bendito de Dios. En ese punto, en esa declaración de nuestro Dios, debemos reconocer que es su gracia, su misericordia, su justicia, su fe, su poder, todos sus atributos participan de ello. ¿Por qué? Por gracia somos salvos, dice el apóstol. Jesús nos dice que la gracia, dice, ¿quién enfermó dice, para que la gloria de Dios se manifieste. La gracia es el favor que no merecemos y desde el punto de vista de los evangelios es la manifestación del Señor o de la gloria de Dios. Dice la Escritura que la gente lo buscaba y decían, ¿quién es este? Preguntaban respecto a Jesús. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad hace esto? Y dice que en él veían que la gloria de Dios se manifestaba. Nicodemo vino en una noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. La gloria de Dios se estaba manifestando. ¿Qué significa esto? Se manifestaba porque los hombres eran buenos, porque las mujeres eran correctas, porque no habían cometido faltas, hierros, pecados. No, se manifestaba por la gracia. Pablo el apóstol dice que pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y habla de la gracia y habla de entonces del pecado. ¿Y qué debo de entender? Que el Señor a través del perdón nos otorga el beneficio de sus bendiciones. ¿En qué momento dejamos de ser un pueblo común para recibir esa gracia? En el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. No hay otro momento. No hay otro momento más importante para recibir esa gracia, sino cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Dice que por gracia sois salvos, esto por medio de la fe, porque es un don de Dios, es un regalo, don es un regalo de Dios, por gracia. Entonces se entiende que es el favor que Dios hace para alguien que no lo merece. Y entonces no merecemos ser linaje de Dios, pero al recibir a Jesús como Señor, en ese momento entramos al linaje. Ahora explico lo que es linaje, pero quiero entender que los atributos de Dios, su naturaleza aplica para que ese linaje sobre nuestras vidas sea. Y alcanza a nuestros hijos, recuerden, y su descendencia con ellos, dice. Entonces recibir a Jesús es mucho más que una oración y ser parte de un pueblo llamado iglesia. No, esto va más allá, en la gloriosa manifestación. Ahora, gracia, misericordia. Recibimos la misericordia como parte de ese linaje de Dios.
¿qué se entiende por misericordia? Es lo mismo que gracia en el griego. Misericordia sería al hebreo, el favor que no merecemos, pero la misericordia tiene que ver con la resolución después de un juicio, y la resolución respecto al juicio en el Antiguo Testamento del pecado es la muerte. No había posibilidad de perdón. En 3 asuntos no había que perdonar pecados: el adulterio, la desobediencia a los padres, y dice ahí la Escritura que el rechazo o no guardar preceptos de Dios, o sea, había muerte. Pero David nos dice que Dios es el que limpia o lo liberó de todo pecado. Dice: Él rescata del hoyo mi vida y me favorece de favores. Y David había cometido falta. Uno de ellos fue el adulterio. Había mandado matar inclusive a Urías, y había tomado a su mujer, y había cometido, se dicen que 7 pecados. No es cierto, cometió muchos. Lo pensó, lo premeditó, etcétera, etcétera. Pero halló gracia y misericordia de Dios. No solamente el favor de Dios, sino que también, como era condenado, reo a muerte, Dios, a través de ese corazón contrito y humillado, dice que le pidió perdón. Dice: el cual tú no desprecias, y es mejor que los miles de sacrificios. Él le pide perdón, es perdonado, es restaurado. Y a mí me encantan esos pasajes, porque veo que el Señor sí cumple lo que dice: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo Testamento dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú. Gálatas 6:1. Yo encuentro ahí que David recibió lo que el Señor tenía como un principio: perdonar, levantar, llevar a esa integridad, rectitud, a pesar de. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez; Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán; El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez; Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Operó la misericordia en David. La justicia ahí operó, porque si bien la condena era muerte, el amor de Dios pudo más. Tan es así que en el Nuevo Testamento se dice que el amor cubre multitud de pecados. Y algunos dicen: yo por eso amo mucho a mis hijos, yo amo a mis nietos, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Esa es parte, pero se está refiriendo al amor de Dios que se ofreció en la cruz por medio de Jesús. Recordando que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito a través de su sacrificio, para que se mostrase ese amor. Y entonces dice que la justicia que opera en nosotros es por medio de nuestro Señor. Y ahora, al creer en Él, somos justificados. Por eso dice Romanos 5, justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra otro atributo de nuestro Señor. Dice que justificados tenemos paz. Ya no hay contienda con el Señor. Cuando se es linaje de Dios, ya no hay contienda. El Señor ya no está peleado con nosotros. Somos justificados y tenemos derecho a las mismas herencias de su Hijo Jesús. Somos coherederos de su reino. Ser linaje de Dios va mucho más allá, por eso quise extenderlo un poco más a los atributos. Encontramos otro de los atributos del Señor, que es la fe. La fe es don de Dios, le pertenece a Él, pero Él pone en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que ya no vivimos nosotros solamente en nuestra carne, sino que guiados por el Espíritu andamos conforme a lo que es bueno y agradable
a Dios, dije lo que es bueno. Y ahí encontramos otro atributo de Dios, no solamente la paz, no solamente la fe, encontramos su bondad. Dios, dice el libro de los Salmos, es bueno y para siempre es su misericordia. De la bondad del Señor le cantamos mucho, y de esa bondad no solamente nos referimos a que es bueno para hacer las cosas perfectas, no, es bueno porque no da conforme a nuestros hechos, sino dice el libro de los Salmos en el 103, como padre se compadece de sus hijos, como el padre que se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Pero ahí pone ciertas cuestiones o condiciones, los que le temen. La palabra temor en el original hebreo tiene que ver con aborrecer el pecado. Otro de los atributos del Señor es la integridad, llamada también en ello santidad, rectitud, y puedo seguir diciendo tantas cosas, pero ¿quién es el depositario de todo esto? Y dicen, bueno, pastor, desde el punto de vista teológico, el Espíritu Santo, sí, pero si tú tienes al Espíritu Santo, entonces eso debe de morar en ti. Pregunto o no, y no necesito que me contestes. Así lo dice la Escritura y así debe de ser. El linaje de Dios tiene la bendición de que tiene su Dios que le provee. Abraham le dijo esto al Señor, ¿verdad? Cuando su hijo le preguntaba, ¿dónde está el carnero del sacrificio, del holocausto? Y contesta Abraham, Dios se va a proveer. Él me pidió, Él me va a dar para que se lo dé, para que lo entendamos, porque a veces no entienden y lo enseñan. No, es que si tú das y ahí rompes el lazo y esto y lo otro, y mira que si... No nos esforcemos a tanto, solamente creerle al Señor. Y Abraham le dijo, el Señor se va a proveer. Y se proveyó del carnero, que Abraham ni siquiera hizo porque se enredara aquel carnero en el arbusto. No. Dice que lo encontró ahí enredado en una zarza. Dios creó la zarza, Moisés ahí vio que Dios le hablaba, etcétera, etcétera. Dios mismo le presenta ahí el carnero para el sacrificio, es el que lo da como sustituto al Hijo. Jesús se dio como sustituto a nosotros para ser salvos. Bueno, todo eso tiene que ver con el linaje de los benditos de Dios. Lo que se pierde un cristiano por no entender esos pasajes escriturales. Y entonces esto va mucho más allá del concepto de que yo soy cristiano. Ahora, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. A mí me encanta porque dice que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, pueblo adquirido, pero para que anunciemos, porque Dios nos sacó de esas tinieblas para predicar esa luz admirable. ¿Por qué voy a esto? Porque la raza humana, en lo material, en lo espiritual, por causa del pecado, se ha apartado. Inclusive el creyente llega a cometer faltas y lo primero que tiende es a apartarse. Pero el Señor dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros restaurar. El anhelo del Señor es restaurar. Ahora, cuando decimos linaje, ¿qué entendemos por linaje? La palabra linaje lo saqué del diccionario bíblico. Viene en el hebreo y dice genos, que significa casa, que significa raza, significa familia, significa pueblo, significa tribu, todo lo relacionado con descendencia, ascendencia de una familia. Y luego dice el diccionario bíblico a lo que se refiere el linaje. Lo voy a leer literal. Dice, son los reconocidos e incorporados en el cuerpo de nobleza. Somos incorporados en el cuerpo de nobleza. O sea, del rey. Por eso nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Pertenecemos a los sacerdotes, pero a la realeza. Ya no somos cualquiera. Nuestro linaje
tiene que ver con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, si Dios, que es cierto y no miente, y cumple todo lo prometido, esta bendición de Dios es por la renovación que tuvimos al creer en Jesús. Y en ese momento, todos los beneficios por los cuales Jesús en la cruz se dio, van a ser o nos pertenecen a los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces somos linaje de ese Dios. Y todo eso que les comentaba de la naturaleza de Dios se manifiesta en nuestras vidas por creer en Él, porque hay una renovación que tiene que ver con parte de lo que hace el Espíritu Santo, con la regeneración, la justificación, la santificación, etcétera. Conclusión, somos linaje de la casa, de la realeza, de la familia, como querramos decir, del Dios Todopoderoso. Y si aún no lo eres y estás escuchando este programa, pues puedes entregarle tu vida a Jesús, y una oración que pareciese que es sencilla, pero es poderosa en el Señor. Pero antes voy a hacer una oración pequeña. Padre, si alguien en este momento hace esta oración y no forma parte de ese linaje, yo te ruego que le escuches a la oración que le guiaremos, para que tú te manifiestes a su vida con tu poderoso y glorioso amor. Gracias porque sabemos que nos escuchas, Dios. Amén. Si quieres ser de ese linaje de los benditos de Dios y que se manifiesten en ti todos esos beneficios, di esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida para una renovación, que tú cambies toda maldición por bendición. Yo te pido que me limpies de toda mi maldad, porque he pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu herencia, renunciando a la herencia de mis padres, mas recibo tu herencia de bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ya no tengo condenación. Amén, amén, amén. Una oración más. Dios, en esta hora, yo te ruego que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que son parte de ese linaje bendito de tu pueblo. Tú así lo declaras. Hay una grande bendición. Dicen que el trabajo no será en vano, en lo espiritual, material o físico no es en vano, o sea, tiene frutos, y gracias te damos. De la misma manera, nuestra descendencia, nuestra familia es bendecida. Gracias, Señor Jesús, y que esta manifestación de amor sea hoy y siempre. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga.